Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. Estamos con Ana Socino, trabajadora social e integrante de CELPI, Colectivo de Lucha por los Pibes. Por les pibes, sí. Por les pibes, perdón. Ana, ¿cuál es el análisis que se puede hacer a priori de esta realidad? Pues no podemos perder de vista, yo insisto, 13 años, una criaturita involucrada en esto. Una vecina que decía estaba de mala vida, un chico de 13 años. Bueno, las drogas, sí, el tarjeteo en la Alameda, rebuscándose la vida como se podía. Y muerto de un balazo en un descampado. Sí, con el peor final. Desde las organizaciones, desde la que pertenezco yo, que es el Colectivo en Lucha por les Pibes, venimos señalando ya hace un tiempo estos contextos donde estos pibes y pibas se crecen y que están justamente atravesados por la violencia. Recién escuchábamos a la vecina, bueno, refería a la mala vida. Y bueno, esto tiene que ver con las violencias, hablamos, porque son muchas y de muchos tipos de violencias que atraviesan la infancia. Y que los pibes y las pibas van creciendo en estos contextos y que, bueno, a veces nos encontramos con el peor final, que en este caso todavía no está resuelto, todavía por lo menos no tenemos la información de que lo que le ha sucedido a este niño, cómo se han dado esa situación. Desde las organizaciones venimos marcando, sobre todo en el marco de un pedido al Estado, de exigirle en realidad la responsabilidad que le cabe como principal garante de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en este sentido decimos que son justamente territorios atravesados por un montón de carencias y que estas carencias tienen que ver con el acceso a determinados derechos. Recién veíamos imágenes del barrio donde este chico transitaba y vemos las construcciones de las viviendas que son sumamente precarias, que no tienen acceso al agua potable, no tienen acceso a electricidad, cuando llueve se inundan. La mayoría de las familias que viven en estos barrios más pobres, más empobrecidos, no tienen un trabajo registrado, son informales, mal pago. Las mujeres deben de tener 2 o 3 trabajos para poder llevar el mango a la casa. Por eso que vos decías que no es una situación de violencia que te peguen un palazo o te den un tiro. Tal vez esa sea la partecita final de una historia repleta de hechos de violencias de diferente modo. Totalmente, creo que ha desembocado en la peor de las violencias y creo que nos tiene que convocar como sociedad a repensar qué está pasando con las infancias. Vos hablabas del Estado, ¿y nosotros como sociedad qué hacemos? ¿Nos miramos el ombligo? Nosotros desde la organización, nosotros y nosotras, que consideramos que hay una gran responsabilidad de parte del Estado en tomar decisiones políticas, generar políticas serias respecto a la infancia y a la adolescencia, que tienen que ver justamente con esto, con el tener acceso a determinados servicios, a garantizar determinados derechos puntuales. Claramente las instituciones están vacías, se han cerrado un montón de programas donde habían profesionales para trabajar en la infancia. Recién una vecina hablaba del consumo problemático que este niño tenía. Así como Ángel, hay millones, ¿sí? Y es un reflejo esto que ha pasado, que a nivel país, en toda la región, no hay dispositivos que cuenten con profesionales bien pagos, con recursos para trabajar en colegas que trabajan para el Estado, seguramente, compañeros tuyos de la facultad. Vos optaste por otro tipo de... Sí, también trabajo en el Estado, sí. Ah, también, sí, sí. Bien, perfecto. Pero sí, conozco de adentro y desde afuera, entonces puedo hacer un análisis. Me viene perfecto. ¿Y entonces? Yo creo que, como decíamos porque esta historia viene de décadas. O sea, si alguien me dice que desde hace 3 años, está mintiendo. Y si yo digo que desde hace 15 años esta situación, también miento. Porque la vulneración de los derechos del niño es una cosa que se ha ocurrido sistemáticamente. Desde Totalmente. El trabajo infantil hasta esto, un chico muerto, asesinado con un disparo, tan solo 13 años. La realidad es que la infancia jamás ha estado en la agenda política. Exactamente. ¿Sí? Y cuando ha habido un avance en políticas más serias que se han podido generar, que es a partir de todo una conquista de los espacios de las comunidades más vulneradas, lamentablemente en estos últimos años ha habido un retroceso, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos un análisis de cómo interviene el Estado en estas situaciones, decimos, bueno, hay un retroceso en políticas de inclusión, pero ha habido un avance en políticas punitivas. Y esto tiene un correlato en lo que piensa la sociedad, ¿sí? Porque también hay una responsabilidad social. Por eso decía yo a nivel social, cuando uno hace una encuesta probablemente arroje que hay que bajar la edad de imputabilidad. Y eso está marcando una idea que tiene la sociedad respecto de una problemática. O el levantar la ventanilla de un auto cuando te vienen a pedir un mango en el semáforo. O cuando te viene a limpiar el vidrio, que se confunde
un pibe que tal vez sea re pacífico con una persona que ejercita la violencia coercitivamente para que vos le des una ficha o un pesito. Como sociedad me gustaría conocer tu opinión, porque los políticos no se caen de una palmera y son efecto de una sociedad. Más allá o más acá siguen siendo el reflejo de una sociedad. Claramente se va construyendo desde el Estado y desde determinados sectores sociales un enemigo interno. Ajá. Este enemigo interno es que históricamente ha tenido a la juventud como objeto. Hoy por hoy es el pibe chorro. Cuando hablamos de pibe chorro, involucra todo lo que tiene que ver con un pibe que porta una visera, que se viste con ropa deportiva y que vive en los barrios más pobres y que ocupan los titulares, los policiales, en los diarios más conocidos y en la tele. Entonces, bueno, hay todo un sector social que sostiene una estigmatización, ¿sí? Y el Estado de alguna forma va dando respuesta. Lo que nosotros consideramos que es que la sociedad de alguna forma pide más seguridad y el Estado va respondiendo, pero no responde justamente con educación, claro, con la base, con salud, afectando a la base del problema. Exacto, sino que tiende a generar políticas de represión. A partir de tu conocimiento y de tu militancia en estos sentidos y en este aspecto de tu trabajo cotidiano, ¿qué opinión te merece aquellas personas que sostienen que, bueno, pero háblame de educación, háblame de inclusión, háblame de asfalto, háblame de agua potable de acá a 15 años, porque de otra manera antes no lo vamos a poder lograr? Y en el mientras tanto, ¿qué? ¿Qué hay para responderle a ese amplio sector social? Que es habitual escucharlo, ¿eh? Acá Sí, seguro. Si nos jactamos de algo acá, es de decir las cosas como son. Creo que ese mientras tanto no sucede porque justamente la política va por un lado y la realidad va por otra. Y en ese pedido de decir, bueno, dentro de 15 años hablame de educación, la realidad es que hoy no se pide más educación. Entonces, ni siquiera para dentro de 15 años, ni siquiera para hoy se pide educación. Y la respuesta del Estado, hablando en general, porque tiene que ver con políticas históricas, ¿no?, que ha venido dando. Políticas públicas, tal cual. Tiene que ver con un avance incluso en lo represivo, cuando justamente, no sé, determinados sectores de la sociedad salimos a manifestarnos, a pedir más trabajo, más educación, y el Estado tiene una respuesta que justamente, bueno, va contraria y tenemos casos para nombrar desde, no sé, Carlos Fuentealba, un docente que se le dispara a la policía, y podemos hablar de acá en Mendoza, también que han sido imputados docentes por manifestarse por mejores sueldos y mejor educación. Entonces los sectores que salimos a evidenciar y a poner esto justamente en la mesa, las falencias del Estado y un poco como a concientizar, ¿sí?, a decirle al vecino y a la vecina que por ahí está pidiendo, cuando dice me siento inseguro, pido más policía, más patrullero, y nosotros salimos a poner, a evidenciar esto de ahí. Mira, van a poner más cámaras, eso es un gasto, van a poner más patrulleros, sin embargo el delito sigue y los pibes en la calle están en la esquina sin ninguna actividad, sin educación. La última reflexión que me gustaría compartir contigo. Escucho muy poco la palabra solidaridad, pero esto no es un eufemismo, esto no es una cosa naif. O sea, ser solidario con el tipo que le está pasando mal significa involucrarse desde donde le está pasando el tipo, no desde donde vos estás mirando esta historia. Nosotros aquí en el canal habitualmente, una vez al año y hace muchísimos años, nos juntábamos con un montón de instituciones que hacen un montón de cosas por fundamentalmente los chicos, los pibes, que tienen alguna... que por cualquier falencia del Estado, de organizaciones o de privados, siempre terminan pagando el plato. Y vos sabés lo que nos cuesta meterle en la cabeza a nuestros conciudadanos, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, este término de la solidaridad. Es como que yo lo miro y si me encierro, me encierro. ¿Por qué hemos llegado a eso? Yo creo que, bueno, tiene que ver con rasgos del capitalismo que se van instalando en nuestra sociedad y los lazos sociales se van fragmentando. Hay una fragmentación social, claramente. El mercado va poniendo las reglas del juego y cómo relacionarnos. Por lo menos nosotras hacemos este análisis. Y tiene que ver con el individualismo, con que yo me salvo hoy, yo me tengo que salvar a mí mismo, no me importa el de al lado. Pero asimismo creo que desde los territorios más vulnerados se dan ciertas formas de resistencia aún, que no son visibilizados justamente. Ajá. Y que tienen que ver con ciertas formas que se viene trabajando desde los barrios y las comunidades que históricamente han estado vulneradas. Son parches, seguramente, no son la solución
La pobreza es una cuestión estructural, la falta de trabajo o la mala empleabilidad es una realidad, pero las organizaciones de base siguen dando resistencia, siguen dando pelea. Las mujeres en los barrios construyen merenderos con 2 mangos y sostienen 3 almuerzos en la semana. ¿Sí? Las organizaciones generan redes y trabajan en red para poder llevar a los espacios más vulnerados y armar cooperativas de trabajo. Entonces digo, hay cierto movimiento en las bases que no está visibilizado. Creo que el lazo social no se ha roto del todo, teniendo una visión más positiva. Claro, más positiva, claro, seguro que sí. Y creo que justamente deben fortalecerse. Hablabas de la pobreza estructural, Sofi, me pasa acá, perfecto. El 48% de los niños pobres en la República Argentina están marcando, en el caso de Ángel, potenciales cientos de miles de casos en función de un futuro que indudablemente merece de un trabajo mucho más profundo. Yo insisto, esto de comprometernos, de no siempre pensar que el otro me puede dar la solución, sino ¿qué hago yo para desde mi lugar aportar un poquito más? Parece que podríamos cambiar el paradigma desde ese lugar y desde ese lugar pedirle a nuestras dirigencias, a partir de nuestro compromiso, el compromiso de ellos. Sí, totalmente. Creo que es un trabajo, un proceso muy lento. Algo habrá hecho. Es una frase que se sostiene desde los 70 y creo que hoy le cae a la juventud pobre. En este sentido, creo que es un desafío que nos estamos dando las organizaciones de evidenciar el potencial que tiene la juventud. Ajá. Lamentablemente existe un sistema que es fuerte, es poderoso y nos lleva a esto, a encontrarnos con la muerte de un niño de 13 años. Yo por ahí lo que quiero remarcar es que Ángel, todo el tiempo estamos conociendo de realidades como la de él y que todavía no se sabe bien cómo ha sido esta situación, cómo se ha dado, pero sí sabemos que hay una ausencia del Estado y una presencia de Estado desde lo punitivo. La mamá está detenida, él estaba con los abuelos. Sin caer en una crítica hacia los profesionales y las profesionales que han llevado esta situación, creo que las instituciones están muy vacías de recursos y la pobreza atraviesa la niñez, la infancia, y no se cuenta con recursos muchas veces para poder acompañar a estas familias. Señora, ha sido usted muy amable. Muchas gracias, Gracias por a su ustedes. tiempo. Gracias, Ana. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes.